Mucha paz de Cristo, amados hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos compartir la palabra de Dios a través de este medio. Y vamos a iniciar este tema acerca del lavatorio de pies o el lavado de pies, ya que es un tema que muchos lo relacionan con el tema de la Cena del Señor o de la Pascua que vimos en nuestros estudios pasados. Ahora vamos a ver este tema acerca del lavado de pies que nos cita la Escritura ahí en Juan capítulo 13, Evangelio según Juan capítulo 13. Vamos a ver de qué manera está relacionado este tema con el asunto de la cena o si no está relacionado, aunque creo que en términos bíblicos, en lo que hizo el Señor Jesús y en el ejemplo que nos dejó, todo de alguna manera está relacionado. Vamos entonces a empezar en Juan capítulo 13, leemos desde el versículo 1 primeramente hasta el versículo 17, la cita completa que vamos a estudiar en esta hora. Dice: en el nombre del Señor Jesús, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjole: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo hago, o como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bien, entonces nos ubicamos en esta escritura precisamente antes del gran día de la Pascua. En estudios anteriores hemos visto que la Pascua o el gran día de la Pascua se celebraba el día 15 del mes de Abib o de Nisan, que es el primer mes en los meses del año del calendario judío. No nos atreveremos a decir si era un miércoles, jueves, viernes o algún otro día de la semana, porque en la Biblia no se mencionan los días por nombre. Hemos dicho que el darle esos nombres es meramente pagano, ya que esos nombres se dieron en honor al día domingo, al día del sol. En inglés la palabra Sunday o día del sol. Y así sucesivamente: el lunes en honor a la luna, el martes en honor a Marte, el miércoles en honor a Mercurio, el jueves en honor a Júpiter,
y el viernes en honor a Venus, el sábado en honor a Saturno. Sí, en realidad el nombre sábado no viene del sabbat de los judíos, sino más bien viene del nombre dado en forma pagana, en forma de honrar a los astros como dioses, al dios Saturno. Y bien, en la Biblia no se mencionan o no se conocían todavía los días por esos nombres, solamente se conocían por el número, el primer día, el segundo día de la semana, así sucesivamente hasta el séptimo día. Dicho esto, por eso hablamos del mes de Abib, el día 15, según la Escritura, se celebraba el gran día de la Pascua de los judíos. Era la celebración. En ese día, y lo voy a citar nuevamente la Escritura de Levítico capítulo 23. Bendito el nombre del Señor Jesús. Levítico capítulo 23, versículo 4. Estas son las solemnidades del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Señor. Y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos del Señor. 7 días comeréis ácimos. Quiere decir que el día 14 comenzaba la Pascua y el día 15 era la celebración de lo que sucedió precisamente la noche del día 14. ¿Qué sucedió? Que los hijos de Israel salieron de la esclavitud de Egipto y los hijos de Israel fueron librados de la mortandad de los primogénitos de Egipto, habiendo puesto sangre de aquel cordero que inmolaron en los dinteles de las casas, en los postes, en las ventanas, y gracias a esa sangre de aquel corderito los libró de la muerte. Y el día 15 era la grande celebración, el día del reposo. Y precisamente en el capítulo 13 del Evangelio, según Juan, nos ubicamos en ese día 14 que era la preparación del gran día de la Pascua, pero que ya desde ese día se consideraba la Pascua o la preparación de la Pascua. Vuelvo a leer entonces el versículo 1 del capítulo 13, dice: en el nombre del Señor Jesús, volviendo al Evangelio según Juan, antes de la fiesta de la Pascua, refiriéndose al día grande de la Pascua o el día del reposo, que como ya dijimos era el día 15, antes, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Principalmente esta escritura nos habla del amor de Dios, del amor del Señor Jesucristo, que dice ahí el texto, amólos hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, los amó hasta el último, los amó en toda su capacidad. Eso es lo que quiere decir el grande amor del Señor hacia su pueblo, hacia sus hijos. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Hasta el último momento el Señor nos amó. Por eso es que esto me recuerda lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo, lo leo, el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Se relata que
los mártires que murieron en el primero y en los primeros 3 siglos, de hecho, en esa persecución que desató el Imperio Romano contra los cristianos. Era de grande inspiración estas palabras del apóstol Juan, que de aquellos hermanos, de aquellos cristianos que estuvieron dispuestos a dar su vida y decían aún en canto diciendo: al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Por eso estuvieron dispuestos a morir y a dar su vida, a ser aún muertos por causa del nombre de Jesucristo. Bien, y el Señor nos amó de tal manera, como dice ese texto tan hermoso de Juan 3:16, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera tan grande, de tal manera. Esa expresión de tal manera creo que es una expresión en la cual el apóstol Juan, como escritor, se quedó corto y habla de algo que no podemos a veces comprender: su grande amor. De tal manera nos amó. Y en esto consiste el grande amor de nuestro Señor, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Y ahora aquí encontramos un gran ejemplo de su amor, pero a la vez un gran ejemplo de humildad. La capacidad de amar está directamente relacionada con la humildad, y esta escritura nos habla de esas dos cosas muy importantes. Alguien no puede amar si no tiene humildad. ¿Cómo es esto? Porque entre más dejamos de interesarnos en nosotros mismos, entre más dejamos de ser egoístas y de buscar nuestro propio bien, obtendremos de esa manera humildad. De hecho, eso es una evidencia de que hay humildad, y eso nos capacita para poder amar. Vamos a considerar algunas escrituras. Una muy conocida de 1 Corintios capítulo 13, donde precisamente se habla del amor de Dios, el amor ágape. Es la palabra griega que encontramos para expresar el amor de Dios. Y voy ahí a primer libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Dice ahí la escritura: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y hablando de ese amor, dice ahí el versículo 5, que el amor no es injurioso, no busca lo suyo. Eso es lo que hace el amor de Dios: no busca lo suyo. Y es precisamente la actitud que el Señor Jesucristo muestra en este pasaje de Juan capítulo 13. El Señor no busca lo suyo, no busca que le sirvan, no busca su honra, sino busca más bien por amor a los demás. El Señor se humilla a sí mismo, y eso es muestra de su grande amor. Repito, el amor está sumamente o directamente relacionado con la humildad. Alguien que no posee humildad no puede amar. Alguien que no posee humildad solamente piensa en sí mismo,
solamente piensa en su bienestar, solamente piensa en recibir y no dar. Y eso le detiene de amar verdaderamente. Porque realmente quien tiene el amor de Dios, como ya leímos, que el amor de Dios no busca lo suyo. El apóstol Pablo habló también ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, de cómo él no buscaba lo suyo, al contrario, buscaba siempre el bien de los demás. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14 y 15, en el nombre del Señor Jesús dice: y aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros. Porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Empero yo de muy buena gana despenderé, o como dice la versión 60, me gastaré y seré gastado por vuestras almas, aunque amándos más, sea amado menos. Me gastaré de todo por amor de vuestras almas, como dice así la versión 60. Repito, me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Eso es lo que hace una persona que realmente ama. Deja de pensar en sí mismo, deja de pensar en sus propios intereses. Es alguien, ¿verdad?, que realmente demuestra en esa forma humildad. Primer libro o primera carta a los Corintios, capítulo 10. Dice ahí la escritura en el capítulo 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahí está, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Se requiere entonces ser humilde, ser manso, para poder buscar el bien de los demás y no el nuestro propio. El Señor Jesucristo nos dejó grande ejemplo, y en una forma resumida nos habla de ese ejemplo también Filipenses capítulo 2. Dice ahí la escritura en Filipenses capítulo 2, leemos desde el versículo 2. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, estimándonos inferiores los unos a los otros. Esto va en contra de la ideología moderna que dice que alientan a las personas a que se sientan superior a los demás, lo que le llaman autoestima. Pero la Biblia nos dice que tengamos tal humildad, de tal manera que nos estimemos inferiores o estimemos a los demás superiores a nosotros, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Un cristiano, cuando deja de pensar en sí mismo y piensa más que en que le den, piensa en dar, más que en que le ayuden, piensa en ayudar, más que en que le amen, piensa en amar, sin duda ese cristiano, ese hermano, esa hermana, es un hermano que ha madurado, que ha crecido espiritualmente. Pero qué lamentable es aquellos hermanos que siempre se quejan diciendo: no me ayudan, no me aman, no me comprenden, no me dan. Es gente que no está dispuesta a humillarse y no sabe amar o no ha aprendido a amar. Sigue diciendo entonces este capítulo 2 de Filipenses,
versículo 4, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está el sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál sentir? Sigue diciendo el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló. Ahí está la humildad del Señor Jesús, su ejemplo de humildad. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por haberse humillado y haber sido obediente, y claro, todo esto lo hizo por su grande amor con que nos amó. Ese grande amor lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Fue el amor que el Señor tuvo para con nosotros. Por eso Pablo a los Efesios también dice en el capítulo 4, en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso fue obediente, por eso se humilló a sí mismo. Y por eso, dice el versículo 9 de Filipenses 2, por lo cual Dios también le ensalzó al sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria a Dios Padre. Ahí está el resultado, la recompensa de haberse humillado de esa manera. El amor del Señor Jesús está muy relacionado con la humildad. No se puede ser humilde y no amar, o no se puede amar sin ser humilde. Alguien entonces que ama es porque ha aprendido a ser humilde. Sí, porque es algo que se debe de aprender. Nadie nace siendo humilde, nadie nace con la humildad. Por eso el Señor Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 11, esa escritura muy conocida, dijo el Señor en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está el ejemplo del Señor, manso y humilde de corazón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Repito, sin la humildad no se hubiera podido mostrar el amor. Alguien sin humildad no puede mostrar amor o no puede amar. Por eso, en el Evangelio según Juan capítulo 13 que estamos considerando, las dos cosas de amar y de ser humilde están estrechamente relacionadas una con la otra, ya que el Señor muestra su amor, nos amó hasta el fin, pero eso gracias también a su grande humildad. Y para que vea cómo este pasaje de Juan 13 relaciona o habla no solamente de la humildad del Señor lavando los pies de sus discípulos, sino también del amor. Este capítulo casi termina en los últimos versículos 34 y 35 diciendo esto. Juan 13, 34 dice en el nombre del Señor Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os he amado, que también os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Bendito es el nombre del Señor Jesús. Bien, para que pudieran dar un buen testimonio los apóstoles, los discípulos del Señor, de ese amor o de amarse los unos a los otros, de tener amor los unos con los otros, tenían que primero aprender la lección de ser humildes. No pudieran amarse unos a los otros si no aprendían la lección de ser humildes. Los discípulos realmente batallaban con su carácter, con su pretensión de querer ser el mayor, de querer ser el primero entre los demás. Y eso lo vemos reflejado, por ejemplo, en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo, vamos a leer ahí el versículo 23. Dice, hablando de los discípulos del Señor, ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí, ¿cuál de ellos sería el que había de hacer esto? Y hubo entre ellos, ¿qué hubo entre ellos? Una contienda, ¿quién de ellos parecía ser el mayor? Entonces él les dijo, los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Es una pregunta retórica sugiriendo una afirmación. Y luego dice el Señor, y yo soy entre vosotros como el que sirve. Ahí está el Señor dándoles lecciones de humildad, porque vea usted cómo contendían entre ellos, todavía un tanto inmaduros, contendían entre ellos de cuál de ellos sería el mayor. Y esto no terminó ahí, siempre tuvieron la idea de que el Señor Jesús venía a establecer un reino literalmente. Es decir, que iba a quitarlos del yugo de los romanos y que iba a gobernar como rey, iba a ponerlos a ellos como príncipes de su reino, hablando de un reino literal. Todavía en Hechos capítulo 1, después de que el Señor murió y resucitó y que apareció a sus discípulos, todavía ellos tenían esa idea cuando le dicen en Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás o restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí está la idea de los discípulos de querer tener un reino aquí en la tierra y de cuál de ellos sería el mayor. Entonces esa idea estuvo ahí en sus mentes, en su ideología, hasta que el Señor los llenó de su Santo Espíritu, como les prometió, y entonces comprendieron muchas cosas que en ese tiempo todavía no comprendían, todavía no entendían. Bien, volviendo ahí a Juan capítulo 13, seguimos leyendo entonces leímos el versículo 1, donde habla del amor del Señor Jesús, cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Sigue diciendo el versículo 2, y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Ya el diablo lo había trabajado en su corazón, ya había metido ese engaño, esa traición. Y claro, Judas accedió a ese engaño. Digo, Judas accedió porque no podemos culpar de todo al diablo. El diablo hace su parte, pero la Biblia dice que uno es el que
le permite o no le permite. La Biblia dice, por ejemplo, no deis lugar al diablo. En nosotros está el darle lugar o no darle lugar. Sin duda, Judas le había dado lugar en su corazón al diablo, en ese engaño, en esa traición. Sigue diciendo el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena, el Señor Jesús, quítase su ropa y tomando una toalla, ciñóse. Bueno, cuando dice ahí el texto, quítase su ropa, no se refiere a que haya quedado totalmente desnudo, no. Hemos citado, por ejemplo, a qué se refería quitarse la ropa, con lo que dice Isaías capítulo 20, solamente leo ahí brevemente, versículo 2, dice en el nombre del Señor Jesús, en aquel tiempo habló el Señor por Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el saco de tus lomos y descalza los zapatos de tus pies, e hízolo así, y andando desnudo y descalzo. Y dijo el Señor, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, señal y propósito sobre Egipto y sobre Etiopía. Bueno, leo esta escritura porque aquí dice que andaba desnudo cuando en realidad solamente se quitó el saco de sus lomos o de su espalda. Entonces, de esa manera, también habla de ese tipo de desnudez o de quitarse su ropa cuando menciona Juan capítulo 13 del Señor Jesús, versículo 4. Levántase de la cena y quítase su ropa y tomando una toalla, ciñóse. Bien, esa parte de ceñirse es que se ceñían la túnica de tal manera que pudieran maniobrar, inclusive también cuando los judíos trabajaban con su túnica, se amarraban la parte de su túnica para no tropezar y de esa manera a eso se refiere el texto cuando dice que se ceñían, o en este caso el Señor Jesús también se ciñó, hablando de cómo se amarraban la túnica para poder hacer algo y que no les estorbase. Luego dice el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Cuál era el asombro de Pedro cuando le dice al Señor, Señor, ¿tú me lavas los pies? El asombro de Pedro es que el Señor Jesús, siendo el Mesías, como en una ocasión le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Sabiendo Pedro eso y viendo a su Señor, el Maestro, que iba a lavarle los pies, entonces le hace la pregunta un tanto desconcertado, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Sabe usted que según la historia de las tradiciones de Israel, quien hacía esto era un esclavo, era un siervo, un criado de la más baja categoría en una familia? Ese esclavo, es el que podía hacer esta función de lavar los pies a los invitados. Sin embargo, aquí el Señor, hasta lo más bajo, se pone como siervo, como si fuese el esclavo más bajo, y se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Entonces, dice el versículo 7, cuando Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Entonces el Señor respondió, versículo 7, respondiendo Jesús y díjole, lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué es lo que tenía que entender Pedro? ¿Acaso era algo nuevo el hecho de que alguien les lavara los pies? No, en realidad no era algo nuevo, sino qué es lo que tenía que entender
Pedro, lo que Pedro tenía que entender era el significado tan grande y tan importante de que él les estuviera lavando los pies. Había un significado, ahí había un significado que Pedro en ese momento no podía entender, no podía comprender. Versículo 8 dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esta costumbre en Israel de lavar los pies, repito, no era algo nuevo, era algo que ya se practicaba desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a considerar algunos pasajes del Antiguo Testamento, comenzando allí en Génesis. Génesis capítulo 18, dice ahí la escritura en el versículo 1 al 4. En el nombre del Señor Jesús, y aparecióle el Señor en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia la tierra, hablando de Abraham. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. O sea, no te pases de largo, llega a mi casa. Les dice a estos varones que en realidad eran ángeles. La Biblia dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y aquí está un ejemplo de ello. Versículo 4. Abraham sigue diciendo que se traiga ahora un poco de agua. ¿Y qué cosa? Y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Lavad vuestros pies. Aquí vemos cómo Abraham recibe entonces a estos ángeles y como parte de la hospitalidad, como parte de su costumbre hospitalaria, les ofrece lavarse los pies. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 19 de ahí mismo, de Génesis, versículo 1. Ahora habla de Lot recibiendo a 2 de los ángeles. Dice en el nombre del Señor Jesús. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot levantóse a recibirlos e inclinóse hacia el suelo. Y dijo, ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la plaza nos quedaremos esta noche. Ahí está otra vez el modo, la costumbre hospitalaria. En esta costumbre hospitalaria es Lot quien le dice a estos varones, que en realidad eran ángeles, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Vemos entonces que era una costumbre que se lavaran los pies aquellos hombres caminantes. Ahora era una necesidad de esto, no era propiamente un ritual, no era un rito que se hiciera, no, sino que era en realidad una necesidad. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted ha experimentado caminar durante varias horas, lo cual era muy común en los tiempos antiguos, aún en los tiempos de los apóstoles era muy común. Yo recuerdo que en una ocasión caminé por algunas horas trabajando, fuimos a un rancho a arrear una vaca y a su becerro, y la fuimos arreando por todo un camino de horas, y créame, es bastante cansado, sobre todo el cansancio en los pies, y qué refrescante llegar a un hogar a ser recibido con un balde de agua y lavar los pies. Es bastante refrescante, no solamente para refrescar y descansar, sino también para limpiar y lavar el mucho polvo que se pegaba en el camino.
que seguro no había calles pavimentadas o caminos pavimentados o con asfalto como los hay hoy en día. No, no había los medios de transporte que hoy en día hay quienes se transportan de un lugar a otro sin siquiera pisar el suelo, simplemente del escalón de su cochera se suben al vehículo y de ahí se trasladan. Entonces estamos hablando de que esta costumbre hospitalaria de lavarse los pies era más que una tradición, era una necesidad. Seguimos considerando en Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24. Leemos ahí el versículo 31. En el nombre del Señor Jesús dice, y díjole, ven, bendito del Señor, ¿por qué estás afuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y dióles paja y forraje y agua. ¿Para qué? Para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Aquí vemos a Labán recibiendo a aquel criado que envió a Abraham para que buscase una esposa para su hijo Isaac. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y vemos también que había esa forma hospitalaria de recibirlos y de que lavaran, arrimarles agua para que lavaran los pies o lavaran sus pies. Seguimos considerando ahí mismo en Génesis capítulo 43. Capítulo 43 de Génesis, versículo 23. Aquí vemos cuando José recibe a sus hermanos en Egipto y mire también esa forma hospitalaria de recibirlos. Versículo 23. Y él respondió, paz a vosotros. No temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Vuestro dinero vino a mí y sacó a Simeón a ellos. Y metió aquel varón, aquellos hombres en casa de José y dióles agua. ¿Y qué hicieron? Y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Otra vez, aquellos caminantes lavaron sus pies, en esta ocasión hospedados o recibidos por José, su hermano. Jueces, capítulo 19 del libro de Jueces. Bendito el nombre del Señor Jesús. Jueces 19. Aquí también leemos un pasaje en el cual se deja de ver claramente esta costumbre hospitalaria de llevar agua para que se lavaran los pies a aquellos caminantes cansados. Voy a leer desde el versículo 16. He aquí un hombre viejo que a la tarde venía del campo de trabajar, el cual era del monte de Efraín y moraba como peregrino en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel viajante en la plaza de la ciudad y díjole, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Betlehem de Judá a los lados del monte de Efraín, de donde yo soy, y partí hasta Betlehem de Judá, y voy a casa del Señor, y no hay quien me reciba en casa. Aunque nosotros tenemos paja y de comer para nuestros años, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para aquel criado que está con tu siervo, de nada tenemos falta. Y el hombre viejo dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal de que no tengas la noche en la plaza. Y metiéndolos en su casa, dio de comer a sus asnos, y ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Ahí está, se lavaron los pies. Otra vez vemos esta costumbre hospitalaria que más que ser una tradición, era una costumbre, como ya dije, por necesidad. Primer libro de Samuel, capítulo 25.
Versículo 40, aquí vemos el ejemplo de una mujer llamada Abigail, una mujer muy prudente, que se ganó con su prudencia el corazón de David. Dice el versículo 40, y los criados de David vinieron a Abigail en el Carmelo y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó, inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva. Hemos dicho que aquí la palabra sierva está también en el sentido, o más bien está en el sentido de esclava. He aquí tu esclava para que sea sierva y que lave los pies de los siervos de mi Señor. Ahí está esa costumbre hospitalaria. Ella, aquí cita la escritura que ella estaba dispuesta a lavar, no solamente a arrimarles agua para que ellos lavaran sus pies, sino a lavar los pies de los siervos de David. Una mujer humilde, una mujer prudente, dispuesta a lavar los pies de aquellos hombres. Vemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Lucas capítulo 7, ahí se nos habla nuevamente de esta costumbre de lavar los pies, que como ya estamos viendo, era algo que se hacía por mera necesidad. No pudiéramos hacerlo hoy en día por mera necesidad, porque realmente tenemos medios de transporte, no usamos sandalias y para que se nos pegue el polvo en el camino, en los caminos polvorientos. La mayoría de nosotros tenemos la oportunidad, la facilidad de trasladarnos en vehículo y usar un calzado cerrado y para nada se manchan o se llenan de polvo nuestros pies. Entonces en aquel tiempo sí era una mera necesidad. Leemos entonces en Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Vamos a leer el 36 y al 38. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. He aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Esta mujer, María, más adelante Juan dice que es María, hermana de Lázaro. María limpiaba y ungía los pies del Señor Jesús. Vamos ahí a Juan, Evangelio según Juan, capítulo 12. Capítulo 11, primeramente, para mencionar cómo Juan menciona que esta mujer era María, hermana de Lázaro. Capítulo 11 de Juan, versículo 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 12 de ahí mismo de Juan, dice el versículo 1, y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hicieronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y ¿qué más hizo? Y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Y vemos entonces a esta mujer lavando, limpiando los pies del maestro. El Señor Jesús nos puso ejemplo de humildad
a lavar los pies de sus discípulos. Y más adelante vemos que esta costumbre se siguió practicando por la referencia que encontramos en la primera carta a Timoteo capítulo 5. Primera carta a Timoteo capítulo 5. Dice ahí la escritura en el versículo 9 al 10, 9 y 10, dice: en el nombre del Señor Jesús, la viuda sea puesta en clase especial, no menos que de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio en buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, ¿y qué más? Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Ahí está entonces cómo esta costumbre se siguió haciendo, pero como ya dije, era por una mera necesidad. Había hermanos que caminaban por horas, llegaban a un lugar y no solamente era una necesidad de limpiar sus pies, sino también de refrescar sus pies del cansancio. Llegaban y eran recibidos y prácticamente junto con la cena se inclinaban. No había una mesa como las que tenemos ahora, sino que lo hacían a veces en una especie de tapete en el suelo. Era una especie de tapete, muchas veces de piel de animal, y lo extendían en el suelo, y alrededor de ese tapete se recargaban sobre el hombro izquierdo y con la mano derecha comían. Por eso se lavaban las manos cuando participaban del pan, porque no había cubiertos, no había cucharas, tenedores como los que usamos hoy en día, sino que ellos tomaban del plato con su mano. Y juntamente con ese recibimiento y esa hospitalidad de ponerles algo de comer, también les lavaban los pies. Mayormente aquellos que tenían un esclavo, un siervo, como ya dije, era función o era trabajo del esclavo lavarle los pies a los invitados. Por eso la sorpresa de Pedro de decirle al Señor: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Cómo? Entonces entendemos que esta costumbre no viene a ser un ritual, no viene a ser un mandamiento, sino que más bien se hacía por mera necesidad. Si hoy en día hubiera la necesidad de recibir a hermanos que caminan por caminos polvorientos durante horas y que caminan en sandalias, bueno, habría que pensar en ese acto o en el ejercicio de esa práctica por una necesidad. Pero vea usted, si los hermanos hoy en día se mueven en vehículos, la mayoría, los hermanos usan un zapato cerrado, las hermanas también, ¿habrá necesidad de lavarles los pies? Entendamos entonces que además no está instituido como un mandamiento, sino un ejemplo que les dio el Señor. Un ejemplo que tenía un significado importante. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora, o lo que yo hago, tú no entiendes, no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Bien, entonces, qué importante ahora que nosotros entendamos el significado de que el Señor le lavó los pies a sus discípulos. No solamente el acto de humildad, de mansedumbre, de ponerles un ejemplo, sino que esto encerraba también un significado importante. Por eso, cuando Pedro se negó a que el Señor le lavara los pies, volviendo a Juan capítulo 13, versículo 8, Pedro dijo: no me lavará los pies jamás. Respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Hasta ahí, vea usted la importancia de este asunto, de esto que el Señor estaba haciendo, del significado de lo que el Señor estaba haciendo. A grado que le dice a Pedro, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y es que Pedro se fue de un extremo a otro. Primero le dijo al Señor, no, Señor, no me lavarás los pies jamás. ¿Sí? Entonces, al ver que el Señor le dijo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo, entonces Pedro se va al otro extremo y dice en el versículo 9, dícele Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza, Señor, todo. Dícele Jesús, el que está lavado, no necesita sino que le lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Ustedes ya fueron lavados, aunque dice ahí, aunque no todos. ¿Y en qué sentido estaban lavados? Bueno, el versículo 11 descubre algo más, porque dice, porque sabía, cuando dijo, aunque no todos, ¿qué? Aunque no todos están limpios, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos, o no están todos limpios. Y se refirió a aquel que le iba a entregar que no estaba limpio, y no se refirió en el sentido físico, en el sentido literal de que Judas no se haya bañado físicamente, no, se refirió a un asunto espiritual. No era limpio, no era recto su corazón. A eso se refirió el Señor cuando dijo de Judas, no están todos limpios. Ya ustedes, le dijo a Pedro y a los demás, exceptuando a Judas, ya ustedes son lavados. Vamos en el nombre del Señor Jesús a continuar en una segunda parte en este tema tan importante. Y vamos a continuar viendo en nuestro siguiente estudio qué significa ser lavados y qué significa ahora lavarse los pies. Mientras tanto, vamos a dejar esta primera parte de este estudio hasta ahí y vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu grande amor que mostraste por nosotros, que nos amaste hasta el fin, porque siendo indignos, porque siendo pecadores, tú, oh Señor Jesús, moriste por nosotros. Gracias, Señor. Por eso tu amor nos constriñe, porque tú nos amaste primero. Tu amor nos constriñe sabiendo esto, que si uno murió por nosotros, luego todos nosotros somos muertos para que ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Todo lo hiciste por amor, nos amaste hasta el fin. Pero no hubiera podido ser posible si no hubieras acompañado ese amor de la humildad. Entendemos que la humildad y el amor están estrechamente relacionados uno con el otro. Pero tú, oh Señor, nos diste gran ejemplo de humildad. Tú dijiste, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ayúdanos a aprender de ti, Señor, la mansedumbre, la humildad que tú mostraste. Es necesario que aprendamos a ser humildes. Los discípulos sin duda aprendieron la lección cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Pero sabemos que aún durante tu ministerio todavía tenían muchas cosas, contendían entre ellos mismos cuál de ellos sería el mayor, el más importante, el primero. Pero tú les diste un gran ejemplo, no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Te pusiste como el siervo, como el esclavo entre ellos, que le lavó los pies a sus discípulos.
así como tenían esas cuestiones de egoísmo, de pretensiones, de cuál de ellos sería el mayor. Sin embargo, aún así, Señor, los sobrellevaste, los amaste, y aún así, Señor, estuviste dispuesto a lavarle los pies también a Judas, dándole con ello una oportunidad para que este hombre se arrepintiera. Pero sin embargo, no se arrepintió, sino que al contrario, tras el bocado entró Satanás en su vida. Señor Jesucristo, ayúdanos a entender el ejemplo de humildad que tú nos das y también acompañarlo del amor. De hecho, si aprendemos el ejemplo de humildad, podremos amar. Cuando dejemos de interesarnos menos en nosotros mismos e interesarnos más por los demás. Que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Que nos estimemos inferiores a los demás, que haya el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó, se despojó a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor Jesús, por tu grande amor y misericordia. Bendice a todos nuestros amados oyentes, mis hermanos, nuestros amigos, en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde.